Bienvenido de nuevo Jordi Barea, acompañando a Iru Landucci. Eso todo el mundo habla del nom, pero tiene más tentáculos de los que pensamos. Entonces Iru, que es muy ordenado y se trae siempre un documento, seguro que nos sorprende porque yo cada día descubro algunos nuevos y no hemos hecho un programa dedicado expresamente a esto. Iru, si quieres me pasas la presentación y la ponemos. Bueno, pues saludamos primero. Sí, claro. sí. Vos vas, Clara, peor que yo. O sea, Iru, bueno, perdón, saludamos a Jordi Barea y después sigue ella. Bueno, doy por hecho, perdonad, voy a presentar primero a Iru Landucci, que es investigador independiente, que ha estado ya varias veces aquí. Tiene una web que se llama NUR para Todos y varios canales de YouTube, porque claro, hay que tener varios últimamente. También tiene sus apariciones en Canal 5 y bueno, le conoceréis porque investiga por todos los lados. Famoso por ser terraplanista, ¿no? Esa etiqueta, pero además habla de muchas otras cosas, más allá de la tierra plana, aunque se ofendan los, ¿cómo les iba a llamar yo hoy? Aguacurvistas. Los aguacurvistas se pueden ofender. Bueno, sí, podrían ofenderse porque hablas también de otros temas. Bueno, y Jordi Barea, que tiene también una web, que lo tengo preparado, aunque se me olvidara, hermanosbarea.tv, que estuvo hace 2 días con su hermano David Barea aquí, nos hablaron de la cronología de Fomenko y hoy va a acompañar a Iru en este tema tan interesante que lo domina todo del nuevo orden mundial. ¿Qué te parece? Iru está en Barcelona ahora mismo, ni en Suiza ni en Argentina. Ahí, con Jordi. Acá, con Jordi, como bien dijiste, sí, investigamos bastante, nos gusta tratar de entender el mundo en el que estamos y después, bueno, la parte de compartir, de la comunicación, en mi caso siempre he estado ahí presente, tal vez con mi profesión, después lo empecé a trasladar a esto mismo. nurparatodos.com.ar, van a poder ahí encontrar la información centralizada de todos los canales que tengo y de todas las plataformas, dado lo mismo que le están pasando a ustedes, que cada vez este tema está un poquito más y más censurado, así que hay que estar siempre con respaldo, pero un placer nuevamente estar acá con ustedes, así que Claudia, Daniela, un lujo nuevamente encontrarnos. Pues un poquito lo mismo. Muchas gracias por la invitación, Lara. A mí me dijo Iru, vengo a verte, pero hay directo en Fitiflop. Y dije, no, pues nada, te acompaño, no hay problema. Dices, así pues nada, otra noche más, venga, le doy. Gracias a las 3 por estar aquí y nada, arrancamos, que ya veo que quería ir al grano, Lara, así no la vamos a esperar mucho más. Y tenemos hora y media hoy, ¿no? Luego haremos segunda parte, se nos ha caído Claudia, volverá. No hay problemas, mira, sí, volveríamos. Creo que es un tema... Yo voy a compartir pantalla, ahora le voy a dar play. Venga, genial. A ver, el NOM, vamos a establecerlo para cuestiones... se me está yendo de foco, se me va y se me viene... Sí, se te va y viene el foco. Sí, capaz que lo voy a tener que poner de lateral, pero bueno, pero es por una cuestión de la luz y el contraste con la oscuridad y el lente se vuelve un poquito loco. Decía, el nuevo orden mundial es un tema mega amplio, porque en realidad nuevo o viejo, eso es como que lo decide un poco obviamente el contexto temporal, pero es el orden mundial básicamente, siempre ha sido el mismo, lo que pasa que me parece que a medida que la población crece, no solamente para lo que ellos consideran siervos, sino también los agentes de juego que tal vez en un momento eran lacayos de esas estatutos de poder, que luego quieren empezar a participar y van trayendo a más, y entonces se va como ampliando esa red, pero en el tope, podríamos decir, de esa pirámide, no creo que se haya incorporado demasiados nuevos. Creo que prácticamente los linajes que controlan son los mismos. No sé usted, maestro, si quiere añadir algo antes de comenzar. Sí, como concepto, ese nuevo podría dar referencia al nuevo lavado de cara que esta élite, que ya viene de mucho tiempo atrás, pues a lo mejor le ha querido dar a ese control sobre la sociedad. El otro día hablamos de Fomenko y sea la cronología, la oficial, la escalagirediana o la de Fomenko, sí que es verdad que esos linajes a lo mejor del Imperio Romano, pues han ido como aposentando la sociedad y a día de hoy vemos que tienen un control, yo creo que muchísimo mayor que lo han podido tener antes, porque la tecnología que ya la han redirigido ellos, pues juega a su favor, ¿no? Para ese control sobre la ciudadanía. Así que un poquito viene a ser un lavado de cara como mucho, pero que no ocultan sus símbolos y sobre todo esos linajes
y si la economía, el poder económico con el cual controla la sociedad, se puede hacer un reseguimiento y ahí los encuentras. Tal cual. Más o menos como para esquematizar un poquitito, nosotros tenemos que entender un concepto que es simplemente lo que hoy se puede describir como ese NOM, que es como un feudalismo digital, ¿no? O sea, porque es como que hay distintas escalas de cómo afecta, pero es como una actualización tal vez de algo que viene desde hace mucho tiempo. Monarcas siguen estando ahí y siguen estando casi, diría, al tope de la pirámide, junto con algunas linajes, vamos a decirle linajes, no es simplemente familias, va un poco más allá. Recordemos, familia, etimológicamente es un grupo de esclavos pertenecientes al amo romano. Vos me citabas como alguien famoso, yo te iba a corregir y te decía, prefiero ser reconocido como terraplanista, pero no famoso, porque famoso es esclavo de élite. Pero básicamente, cuando hablamos en esta pirámide de monarcas, hacemos alusión a reyes, reinas, emperadores, o linajes de muy alto calibre, que obviamente tienen como un arma central a lo que es los bancos centrales. ¿Por qué? Porque ellos lograron establecer esta cuestión de no solamente las armas para control, sino la financiación de esas armas. La financiación de las armas significa lo que tiene que ver con el status quo de poder, de control. Se lo controla al ser humano de a pie, se lo controla con el dinero, sí, claramente, pero también entran otras cosas como la educación, la salud, etcétera, etcétera. Pero en el último de los casos, en el caso que alguno del rebaño se te quiere descontrolar, vos tenés las armas. A grandes rasgos, aquellos que conocen la película basada en una historia real de la Isla de las Rosas, muy recientemente, año 1968, sucedió una cosa así y terminaron justamente con la vergüenza de Italia, con un destructor disparándole a una isla de 400 metros cuadrados de cemento con 5 habitantes arriba, ¿no? Claro, y sobre todo también podemos ver el caso con Gaddafi, que quería ahí en Libia como hacer una nueva organización económica fuera de lo que es el BPI y obviamente pues que se lo cargaron, ya sabéis todos cómo terminó. Claro. Entonces esto del nuevo orden mundial, pensar que es un mantra que repiten los presidentes para hacerle ver a la población que hay que aceptar esta solución, porque obviamente la pregunta de siempre, si todos los países del mundo están endeudados, ¿a quién le deben el dinero? Y son estas élites que obviamente financian al resto de países los que les dicen qué directrices seguir. Y en las guerras, a lo mejor ahora no lo vemos tan plausible porque ya no hay esas guerras mundiales como se llevaron a cabo escasos 70 años, pero estaban financiando a ambos bandos porque al final los beneficiados siempre son los mismos. Exacto. Entonces, cuando muchas veces se usa esta analogía de ellos son el 1%, vamos a suponer que lo son, dentro de ese 1%, ¿cuáles son los porcentajes de ellos mismos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso ahí en el tope de la pirámide aparece que estos monarcas, junto con el poderío de los bancos centrales, son el 0,00001% de la población. O sea, eso es prácticamente casi que entran en miles simplemente. ¿Bien? Después, obviamente, vienen lo que en la época medieval se podía conocer como los duques, los varones, ¿no? Esa parte más de la nobleza por debajo de esos monarcas, que hoy en día no son los bancos centrales, menos que menos es el Banco de Pagos Internacionales, ya vamos a meternos en todo eso, sino que es cuando nosotros hoy hablamos de Goldman Sachs, Lloyds Bank, los JP Morgan, George Soros, en la equivalencia moderna, porque estamos hablando de lo que era el viejo orden y ahora el nuevo orden, ¿sí? Para que se entienda. Serían esos. Esos serían las equivalencias, por así decirlo. Después, claramente, que eso sería el 0,001% dentro del 1%. ¿Por qué? Porque ¿cuántos George Soros existen en el mundo? ¿Cuántos Henry Kissinger existen en el mundo, por así decirlo? Son pero muy poquitos, o sea, realmente, más allá de que podamos citar otros nombres pertenecientes a otros países y demás, son muy escasos. Claramente que todo eso está acompañado de algo que es un excelente cortafuego de control, que es la religión, que son los clérigos,
¿sí? Lo que anteriormente era lo que era la cuestión de los clérigos, que no es lo mismo que tal vez la cuestión esta no lo veamos tan como en la vieja época, porque estamos hablando del nuevo orden, y hoy en día esa cuestión clerical se abre más allá de las iglesias y empiezan a aparecer religiones modernas de todo tipo, ¿sí? No nos imaginemos el cura clásico, sino que expandémoslo inclusive a una New Age, por así decirlo, o a la cientología, ¿no? O este tipo de mecanismos de control moderno, pero que donde se va siempre tiñendo de fe, que claramente también ahí empieza toda una corporación elitista, donde se habla de la fortuna de los 500, de las multinacionales, etcétera, etcétera. Después, claramente, hablamos de lo que... Hay un ítem muy particular que no sabemos bien dónde entra acá, que es la orden jesuita. Entonces, esos no son clérigos, ¿sí? La orden jesuita es una herramienta especial, desarrollada, construida y financiada para encargarse del área científica, militar, educativa de esta pirámide. Cumplen un rol de comodín impresionante porque lo estamos viendo hoy en día más que nunca en marcha, ¿bien? Pero digamos que en el cuarto posición podemos empezar a modernizar lo que eran los ministros de la realeza, con lo que son la ilusión de elegir que nos dan al pueblo a través de los oficiales electos, que son los CEOs de países. ¿Por qué? Porque cuando citábamos la Isla de las Rosas, estábamos hablando de aquellos que entienden de ley natural sobre lo que es la ley marítima, lo que es el derecho positivo contra el derecho natural, etcétera, etcétera. Eso es salir de la Matrix en muchos aspectos, ¿no? Entonces, el sistema va creando ilusiones, va creando dentro de esa malla. La idea es que la gente no se avive que está siendo controlada y que sobre todo tengan la sensación de libertad en su cotidianidad, porque si no tendrían una revolución dentro de 20 minutos. Entonces te van creando todos esos estamentos de parecer que nos dejan elegir productos en un supermercado, que nos dejan elegir el banco en el que nosotros vamos a depositar la esclavitud financiera, nos dejan elegir quiénes queremos que nos pongan las cadenas de los gobiernos. Recordemos que incluso la palabra government es gobernar la mente. Entonces, ahí empiezan a aparecer también esos personajes, ¿no?, de control. Luego vienen los mercantes, los que antes eran los mercantes, hoy son los burócratas de tope, que a su vez están diseccionado en comisionados, secretarios, jueces, subsecretarios, secretarios generales, y están puestos en lo que antes tal vez era una flota mercante, hoy puede ser Amazon, hoy puede ser, ¿sí? Hoy puede ser incluso instituciones políticas, como nosotros creemos, o filantrópicas, ¿no? Incluso hasta una ONU podemos meter dentro de toda esa jerarquía. Luego, obviamente, viene una casta muy amplia en jerarquías, pero que para resumirla podemos hablar de los tenientes, terratenientes, militares, oficiales y demás, que en aquella época abarcaban muchas áreas, porque toda la cuestión de la industria militar también servía era lo que más producía oficios. O sea, muchas veces en la antigüedad se trabajaba siempre para fortalecer un ejército y defensa, ¿no? O sea, todo lo que eran profesiones, sí, había profesiones que era para que vos tengas una silla mejor en tu casa, pero en realidad siempre se trabajaba para esos monarcas y para el ejército de monarcas, ¿no? Desde la herrería hasta la construcción propiamente dicho de armas, hasta la inventiva para nuevas armas, desde una catapulta hasta lo que quieras. Hoy esos son los top professionals, los top profesionales, los médicos, ingenieros, ¿sí? Bla, 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 que a su vez, claro, ahora en esta edad moderna, todo eso también tiene un montón de variantes y de tintes, porque hoy nosotros tenemos acceso a ser ingenieros. Tal vez en una época no muy remota, 200 años atrás, para ser ingeniero tenías que ya venir de ciertas ramas o tenías que tener un mecenas o ibas a deber muchos favores si eras una persona del común que por alguna recomendación te metían en una universidad
dirigida por jesuitas en su mayoría. Entonces, hoy en día, bueno, cualquiera puede ser ingeniero. Y entonces ahí está la cuestión ingeniosa del sistema para que ellos te dan cosas, en definitiva, para que vos encajes dentro de su modelo de producción en masa. Más allá de que seas un ingeniero exitoso, un doctor, porque después, cuando ellos necesiten ejecutar un plan acción mundial, como el que hemos visto que pasó en los últimos 2 años, por más que vos seas un médico, van a tener las herramientas para convencerte, comprarte o si no, descartarte. Y tu título, como ellos te licenciaron, también te deslicencian. Y sale Karim Mullins a decir esto no sirve y el tipo se volvió loco en ese momento, ¿no? Por decirlo así. Y por último, todos nosotros. Exacto. Pero con mayor libertad de acción y de pensamiento, si uno quiere y se nutre, ¿no? Para llegar a eso. Ajá. Al menos de momento. Sí, este orden mundial, yo lo que creo es que ha generado una agenda, se llama Agenda 2030, donde como tiene controlados ya todos los países a través de la economía y ya tiene la educación implantada, como decía Iru, a través de los jesuitas y cómo acceder a esos lugares de poder de cada uno de los estados, pues con esa Agenda 2030 simplemente son unos ítems a desarrollar para dirigir al mundo. Entonces, el orden mundial es eso, dirigir y a partir de ahí, pues control. ¿Y cómo lo han hecho? Pues sobre todo a través también de lo que es el dinero, ¿no? Tenemos fe al dinero, pero el entramado de la rueda ya funciona sola. Pues las universidades, ya sabéis todo, sobre todo aquí, entre la Ramon Llull y la ESADE, que son jesuitas, salen luego lo que serán los que dirigen. Y ni te cuento si controlan la Universidad de Economía, que vas a poner a la gente, no en los altos cargos de responsabilidad, pero sí a los cargos de responsabilidad a nivel país, que son los que recibirán las órdenes de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, a través de las leyes marítimas, como también decía Iru, pues han generado un corpus legal donde todas estas empresas están por encima de cualquier ser humano y de cualquier país. Entonces tenemos que aceptar que haya pobreza, pero que estos estén fuera de la ley porque no se auditan sus cuentas en estos grandes bancos como la Reserva Federal de Estados Unidos o el BPI y además tenemos que aceptarlo y no hay otra. Eso está metido en la psique colectiva de la gente. Totalmente. Acá, cuando nosotros hablábamos de esos monarcas, o sea, vos pensás que hoy en día, tal vez en cuestiones de entretenimiento, para presentarlos como héroes, te podrás encontrar una novela en Netflix o en Amazon Prime de los Medici o los Orsini. Sí. O los Borgia, por ejemplo. ¿Pero qué te cuentan de eso? ¿No? ¿Eso por qué? Porque también ellos tienen mecanismos de escape. Llega un momento... Ahora son negros. Ahora son negros por ahí algunos. No sé. En las series de Netflix, sí, de repente hay una serie de... Bueno, sí, no, pero más allá está bien. Más por la Agenda 2030. Aparte hay como un 50% de negros y de mujeres entremezclados para... No, eso porque está bien, eso es la agenda de género y todo lo que tiene que ver con esa cuestión, que obviamente así van adaptando la sociedad. Pero quiero decir, pensemos que nosotros jamás en el sistema educativo se nos ha enseñado ni sobre la masonería, ni sobre la orden jesuita, ni siquiera se nos habla, bueno, tal vez en algún colegio católico seguramente se mencionará, si yo no fui a ningún colegio católico, se hablará de la cuestión vaticana de una manera muy benevolente y mágica, pero digo, nunca recibimos en las clases de historia, no sé, acá en Europa, yo puedo hablar solamente por Argentina y por amigos que han tenido una educación similar alrededor de países latinoamericanos, pero que creo entender que acá jamás se ha hablado de los Aldobrandini, los Borgia, los Chigi, los Colonna, los Conti, los los Mendoza. ¿No? Además, con el agravante de que estas familias que ahora tienen estos nombres, como han cambiado en el pasado sus apellidos, hacen de muy difícil relacionar, sobre todo si no te metes en el tema de decir, ostras, mira, en este año los Borgia cambiaron el apellido y se transformaron en estos. O después los Plantagenet saltan a Inglaterra, que ahí está la clave de todo, cuando se acabó con la Guerra de las Rosas entre los York y los Lancaster y nace una nueva nobleza, que a mi entender son todas estas facciones de otro lugar, porque esta gente no tiene ni patria ni bandera. Entonces, esa muda de piel también la hacen hasta con los propios cambios de apellidos. Totalmente. Es que no solamente no es que no tengan patria ni bandera, ellos tienen escudos. Y son escudos de guerra. En su mayoría son escudos de guerra. De hecho, cuando hablamos de un Rothschild, es un Rothschild, es un escudo
En este caso el escudo rojo. Pero el resto, si vemos aquí la placa, podemos ver lo que son las líneas de sangre papales, pero que claro, lo que la gente no se pone muchas veces a meditar es que las líneas de sangre papales no existen desde siempre, no. Fueron familias pertenecientes, supongamos, al Imperio Romano, que empezaron a crear el Vaticano y por lo tanto empezaron a luchar para ver quién ponía el Papa. Entonces ahí empiezan los Medici, y bueno, ¿por qué los Medici son famosos? Y porque tuvieron papas Medici, y los Orsini y los Borgia lo mismo, a ver qué familia entre ellos, a ver, ponía el papa, porque también, condición humana sine qua non, seguramente siempre hay alguien que quiere comer más del pastel. ¿Por qué? Porque yo creo que a estos niveles ya vivís un nivel de paranoia que estás también constantemente viendo a ver y nos tenemos que armar por las dudas que después nos traicione aquel o el otro, ¿no? Entonces también hay todo un nivel de estrés bastante importante, como lo sigue existiendo en cualquier ámbito de lo que es los seres humanos. Pero a lo que voy es esta cuestión puntual donde por un lado están las líneas de sangre Illuminati, las líneas de sangre papales, las líneas de sangre monarcas, que se van entremezclando, sí, claramente, pero son jerárquicamente distintas en todos sus ámbitos. Lo que sí podemos ver que hay una serie de paradigmas que hoy en día gobiernan la entelequia humana, que gobierna en los parlamentos, que gobierna los congresos, en las presidencias, en la educación, en la fe y en la ciencia. Y eso ha sido siempre implementado, incluso prácticamente, como dirían los cardenales, ¿no? Incluso hasta con el derramamiento de sangre, que son el modelo heliocéntrico, Nicolás Copérnico, la doctrina copernicana, lo que es el manejo del calendario, otro jesuita, Christopher Clavius, importantísimo. Nosotros hoy vivimos bajo Saturno, dominado por ellos, bajo el calendario, que no se te ocurra a empezar a medir tu tiempo en 13 ciclos lunares, como hacían los mayas, ni se te ocurra a vos. Yo no tengo reloj, hace rato ya que no uso reloj, porque Saturno lo considero desde otro punto, lo tomo desde otro lado, que no es ni negativo ni positivo, es otro tipo de regente. Pero quiero decir, ¿quién te dice cuándo cobras el dinero? ¿Quién te dice cuándo son las fechas de adoración? ¿Quién te maneja el calendario de tu vida? ¿Sí? Más allá de la palabra calendario, caldeos, etc. El último de esos ciclos, el último de esos almanaques, lo hizo un jesuita. Y hasta la fecha de hoy queda, y es el calendario gregoriano en contra del calendario juliano que ya venía en esa época. Pero también se encargaron de anular todas las mediciones temporales de la cúpula celeste de las otras culturas que ellos dominaron. Luego, ya termino, maestro, luego viene la teoría de la evolución, otra caída en el espíritu humano para decirte que vos sos un animal más, que no tenés ningún tipo de magia, como si además los animales no la tuviesen, ¿no? Cualquiera que estudia medicina germánica lo puede saber muy bien, pero que todo ese empuje le dio mucho empuje Teilhard de Chardin, otro jesuita, y lo último que logran es implementar esta idea del inicio, que es el Big Bang. Otro jesuita, Georges Lameth, a pesar de que algunos dicen que es un católico belga, está siempre asistido por jesuitas. Hay un gran artículo alrededor de esa información. Maestro, ¿qué ibas a decir? Bueno, te has dejado un montón de ilustres jesuitas, obviamente. No, claro, obvio. Kepler, pero quiero decir Kepler, Galileo, toman la doctrina copernicana y la tienen que empezar a encajar, ¿no? Digo, en la implicación nuestra, hasta de la propia forma del mundo con ese núcleo, que sí, también es una idea jesuita, o la distancia claro, al Sol con Maximilian Angel. Hay infinidad de ideas Kirchner, Athanasius Kirchner, o sea, hay infinidad de ideas que hoy las tomamos como ciertas, que han al menos salido de esta organización. Estos jesuitas, a nuestro entender, una vez haces ese repaso, en algún momento, capaz que en el pasado, sí que hubieron varias facciones que se dividieron, la pugna de poder, claro, pero hoy en día, a nuestro entender, ya está todo más que controlado, porque no hay ninguna voz que desautorice tanto la estructura económica que hay creada, como todas las implicancias con la nueva Agenda 2030 y compañía, ¿no? Entonces, hoy en día creo que ya sí que son uno, y al final no te puedes dejar de mirar la historia, porque
la más reciente, ya no entro en la de Fomenko y compañía, que justamente también decíamos el otro día que los jesuitas son los que cogen la cronología oficial que nosotros damos por buena. Sí. Esa historia la hacen ellos. Sí, sí, sí. El tema es que pensamos que el nuevo orden mundial es algo nuevo. Yo os iba a preguntar al principio desde cuándo. Afortunadamente no lo he preguntado porque yo siempre he pensado que ese es el Imperio Romano. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. No, el Imperio Romano fue otro nuevo orden mundial del que venía antes. Si seguimos, ahí está, es lo mismo, ¿no? Si seguimos viviendo en el feudalismo y tenemos que asumirlo y en realidad la estrategia es la misma, ¿desde cuándo existe el NOM? Bueno, pero también el feudalismo a mí me gusta tomar desde una interpretación personal que es como el istmo de la fe. Es como que todo es un sistema de fe. Porque en realidad, ¿quién decía que los reyes... El rey, si no era... vos pensá, la diferencia, vamos al origen tal vez de lo que uno puede más o menos evaluar lo más lejano en el tiempo, Sumeria. Cultura de la hostia, ¿no? Y donde ahí empieza el primer sistema de creencia, podría decirse, religioso. Sumeria tenía un gran vecino que eran los acadios. ¿Y qué pasaba entre ellos? El rey acadio no tenía una casta sacerdotal. Era como rey por imposición, por fuerza, por linaje, lo que fuese. Ajá. Del otro lado, los sumerios fueron los primeros que empezaron con los rituales religiosos y tenían su grupo de sumos sacerdotes que eran los más estudiosos, ¿no? la escuela jesuita, pero de Sumeria, podría decirse. Entonces ellos, en la cuestión del emperador sumerio, lo que hacían era decir, nosotros, como sumos sacerdotes, somos los que nos comunicamos con lo que ustedes, el pueblo, no pueden hacer, bajamos la información y a nosotros nos dijeron que él tiene que gobernar. Entonces, él quedaba protegido en un aura de creencia en donde el pueblo decía, bueno, estos tipos que son los intermediarios dijeron que ese es el que está elegido por los dioses y nosotros nos vamos a meter en el medio. Ahora, si vos no tenés eso, vos estás bastante desprotegido, porque vos en realidad también podrás ser poderoso o no, pero sos uno más, no sos un elegido. Por eso también después viene toda una analogía que ya directamente no es que eligen a uno, ya eligen a un pueblo, ¿viste? Es como que, che, vamos a repartir la torta, no me gusta mucho la que solamente elijan a uno, vamos a decir que es directamente todos nosotros que nos eligieron. Entonces, ¿el punto cuál es? Ese feudalismo es como la pornografía de la fe, y eso lo empezaron a bajar a todos los sistemas. Entonces, la creencia en la moneda, la creencia en el monarca, la creencia en lo que te dicen los sacerdotes que ellos creen, la creencia en que un tipo, porque lleve una gorra azul con una placa dorada que dice sheriff, es la autoridad sobre vos. La creencia en que en un juez que está autorizado para decir si vos vas a ir en libertad o vas a ir preso. La creencia, y entonces se hizo como un sistema de creencia, un feudalismo. Sí. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ver, para no desviarnos demasiado, otra comparativa de este último registro del orden mundial a la actualización, porque a mí me gusta tomar la palabra nuevo orden mundial en el sentido que es un upgrade, es como vamos actualizando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de acá, ¿no? Esta mezcla de lo que serían la parte más mercante, hoy en día ellos muy estratégicamente lo que han hecho fue crear esto. Han creado servicios de inteligencia. Entonces, esa parte de la pirámide no es simplemente la autoridad policíaca o militar. Por encima de la policía y la militar, que es la que opera con el civil de a pie, están los servicios de inteligencia, que manejan a la policía y a los militares. Pero claro, esos servicios de inteligencia, volvemos a lo mismo. ¿Quién vota el servicio? O sea, el que dirige la CIA. ¿No? ¿No? Claro, esa actualización última que dices, yo creo que se generó ya como poder psicológico de la sociedad para aceptarla después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tuvieron que generar un caos mundial, sobre todo con múltiples deudas de todos los países que se tuvieron que, obviamente, pues vender a estas soluciones que les daban,
Y además con la Segunda Guerra Mundial es como que mira la que hemos liado a nivel general, necesitamos organismos que estén por encima de todos los países. Y entonces ahí ya tienen como atado ese último escollo, problema, para luego implementar, para que luego no se les vaya ninguno descarriado, ¿no? Y además tú fíjate que están tanto grupos sionistas como grupos del Vaticano, grupos que están ahí en la zona de los Rothschild, masonería. Al final toda esta gente, jesuitas, parten de una idea religiosa y además que todos tienen el mismo tronco, igual que los musulmanes, que es llámale hebrea, los musulmanes obviamente haciendo la diferenciación, pero que deben hablar de lo mismo. Entonces es muy importante también ese accionar de control, de decirte que está bien, que está mal, ser ellos los jueces de las almas y a partir de ahí imprimen un control brutal sobre la psique de la gente. Hoy en día a lo mejor no lo vemos tanto porque está el ateísmo, pero lo han ido también en este nuevo orden mundial transformando, al menos para la plebe, más allá de que ellos obviamente que la defienden y si no fijaron la ADL, la que está montando últimamente con Kyrie Irving, por ejemplo. Exactamente, yo acá me acuerdo que cuando empecé con todo esto y a tener esta forma de razonar y de pensar y de sentir, que podíamos nuclear en despertar, ¿no? Pero viste esa palabra muchas veces, ¿de qué te despertaste? No, en realidad cambió tu manera de pensar, cambió tu manera de percibir, cambió tu manera de sentir, cambió tu manera de unir los puntos, ¿no? de hacer el uso de la lógica, por así decirlo, desde la propia palabra lógica, de estudio, de lo que estudiás lo empezás a ver desde otra manera. Cuando comenzó, yo empecé profundamente allí cuando tenía el programa de radio, que empezó en el 2012, me parece, 2013. Me acuerdo que cuando vinieron las primeras elecciones, para mí creo que habían sido las segundas o la tercera en la que iba a votar, las dos primeras lo hice de manera totalmente inconsciente, o sea, fui y voté como acto ciudadano, estaba en otro mundo, cuando empecé con este nuevo mundo. Me acuerdo que directamente fui y puse esto en la boleta y lo promocioné en mi programa de radio y dije, el que quiere que entre en mi Instagram lo descargue. Después, obviamente, empecé a mejorar algunas cosas porque empecé a entender que había gente que decía, bueno, mira, me gusta la idea, pero yo no quiero desperdiciar mi voto por X motivo, bárbaro. Entonces dije, bueno, ¿sabés lo que podés hacer? Imprimite varias, una, dos, las que quieras, y pegalo en el cuarto oscuro, dejalo abajo de otras boletas, ¿no? Hacer un poquitito de esta cuestión de intervencionismo artístico, si querés. Y esto se empezó a contagiar en el buen sentido, lógico, y tuvo su impacto y a la fecha de hoy hay mucha gente que lo sigue haciendo, pero lo importante, digo, es lo que dice ahí, ¿no? Es esta cuestión de, en realidad, de preguntarse, o sea, en este sistema piramidal en el que nos hacen creer en esa falsa ilusión es simplemente saber que vos en realidad ya de por sí sabés, porque vos mismo sabés que son todos unos títeres los políticos, y sin embargo no te preguntás ni siquiera quiénes son los que gobiernan a esos políticos, que a su vez son los cargos más importantes, porque en definitiva, lo hemos visto ya, no hay más excusas con lo que ha sucedido desde hace 2 años a la fecha, que es que cuando un político le viene una orden de arriba, llamado la ONU, la OMS, la UNESCO, la OTAN, lo que fuese, se bajan los pantalones, o sea, no les queda otra, porque por más que repataleen un poquitito, pero en definitiva terminan todos en esa, aceptando eso, ¿no? Entonces, claro, mientras que nosotros, uno podría decir, bueno, pero a estos los eligen los que nosotros elegimos, que consideramos que son los mejores para elegir a los otros. Ahí, si vos ya querés vivir en esa fantasía, yo no soy nadie para romperte la bruja, ¿no? Pero eso empieza a ser como la actualización. Ahora, está claro también que, por ejemplo, hablábamos de los servicios de inteligencia, pero después están también haciendo alusión un poco a los escalones más de arriba, empiezan a aparecer, obviamente, como decía Jordi, la ADL, o los partidos comunistas, o lo que son las fuerzas militares británicas del Imperio Británico, o las instituciones que en nuestro subconsciente están presentadas como algo benevolente a la humanidad, como puede ser una UNESCO, una OTAN, o la Asociación de Asuntos Internacionales, que se preocupa por el bien de la humanidad, o lo que puede llegar a ser el Council of Foreign Relations, o la comisión trilateral que vemos acá, o la OMS, pero es como que siempre hay unos ciertos estamentos que siempre se trata de mantener innombrables, porque incluso hasta un club de Roma,
hasta una sociedad fabiana, lo podés todavía encontrar en algún lado, ni hablar el Rotary Club, el FMI, ese tipo de cosas. Pero sin embargo, Skull and Bones, la masonería, pero está muy mal comentada, está como ya con una serie en Netflix, ¿me entendés? O sea, evidentemente la gente lo criticó tanto que tienen que terminar haciendo una disidencia controlada, que es mostrarse a ellos mismos, pero redireccionar el pensamiento, porque claro, la gente ya lo tiene tanto entre ceja y ceja que no les queda otra, porque cuando ellos salen a esos niveles que te hacen una serie en Netflix, es porque te van a contar verdad y mentira, pero van a guiarte sobre todo a la desorientación de lo que realmente hace esa logia. Y para que eso sea creíble, y acá está lo fantástico de esta clase de sistemas que fue institucionalizado en la época moderna y premoderna por esta orden jesuita, porque lo utilizaban en sus servicios de inteligencia. El primer servicio de inteligencia es el confesionario, básicamente, después ahora es el celular y, ¿no? y aceptar las cookies de una página web, pero digamos que, aparte me encanta de cookies, ellos te dan galletitas, ¿viste? Como los de cookies, Bueno, ¿no? Y vos vas aceptando, sí, quiero comer una galletita, quiero una galletita. Aparte te boludean a esos niveles, digo, es esta cuestión de que en la masonería, al igual que en la iglesia, tiene que haber gente buena. Tiene que haber gente buena, me refiero a gente del común, gente que muestre la vitrina filantrópica. Porque si no, obviamente, si son todos una manga que los detectás enseguida, entonces son una mafia. Y la mafia la controlan ellos, pero la mafia no la exponen de la manera que exponen una masonería. Entonces, siempre va a haber gente de a pie que son buenos ciudadanos, que incluso hasta a veces hagan donaciones, ayuden en un hospital, porque también existe eso en la iglesia, también existe eso en las parroquias y también existe eso en los partidos políticos. Hay gente que mientras que está en los escalones bajos de la política da hasta su propia vida por un partido político, que después se puede llegar a decepcionar cuando empieza a ver cómo funcionan las cosas. Y en la masonería hay una cuestión particular que cuando uno va ascendiendo llega un momento en el que te preguntan y te hacen hacer una serie de actos que tiene que ver con una especie de actos grotescos, en algunos casos, hay varios, pero para que se entiendan, algunos son el hecho de maltratar todo lo que es la creencia cristiana, ¿no? El hecho de blasfemar, pisar una cruz, escupirla y ese tipo de cosas. Si la persona no lo hace porque considera que está mal, tus superiores te felicitan. Dicen, muy bien, Pedrito, eso es lo que hay que hacer, siempre hay que ser tolerante, hay que respetar las otras creencias. Aquí en la masonería nosotros estamos como libres pensadores, donde puede haber gente de izquierda y de derecha, cristiano y musulmán y judío, y acá todos somos bienvenidos porque esto es una orden de hermandad y fraternidad que va más allá de lo que cada uno crezca, porque el gran arquitecto del universo nos va a guiar en cómo plantar en la escuadra y medir con el compás y bla, bla, bla. Y entonces te mandan a la vitrina positiva. Ahora, si Pedrito pisa la cruz, la escupe, la mea, la caga, también que te dicen, muy bien, Pedrito, porque usted tiene que estar dispuesto a dar la vida por la orden y sobre todo por las causas de la orden. Y usted a partir de ahora asciende a este grado y va a estar asignado o reasignado a nuevas misiones. Y si esas nuevas misiones son ir y cagarle la vida a o a sacrificar al otro o participar de ciertos rituales, Pedrito tiene que hacerlo porque demostró que es un psicópata. Y eso es lo que hacen con la política también. Estás poniendo el ejemplo básico de lo que son los test psicotécnicos. Entonces, van seleccionando, ahí, ¿no? Van como seleccionando a la gente, digamos. Todo el tiempo. Filtros todo el tiempo. Exacto. Entonces pones esos filtros como cualquier test psicotécnico, lo único que aquí no suspendes. Simplemente solo van a ascender los que aprueban para ellos. Y eso lo tenemos en todo ese entramado que estamos viendo aquí, que parecen empresas pantalla, que se han ido creando para que tener a todos los estratos sociales pues ahí yendo la filtración, ¿no? Vamos filtrando la gente que va subiendo, la gente que realmente se puede confiar. Entonces, claro, lo tienen ya todo muy desarrollado en este engranaje que han ido tejiendo. Decía Iru lo del confesionario. El confesionario, otra prueba más de una creación jesuita. Ahí lo tenéis en la monita secreta, porque al final saber lo que dice el rival, lo que dice la gente, te da a ti una potencialidad con esa información brutal, tanto para prever como para poder saber lo que le gusta para poder convencerlo y llevarlo a la dirección que uno considere. Ellos, en muchos de sus lemas, acá vemos el águila bicéfala, que tiene un montón de significados. El águila bicéfala, digamos, en la generalidad representa el bipartidismo.
El bipartidismo en todo. Controlar al Barça, al Real Madrid. Controlar a la izquierda, controlar a la derecha. Controlar a los que están opuestos a la izquierda y controlar a los que están opuestos a la derecha. Controlar al oficialismo y controlar a la oposición. De controlar a los de un bando en una guerra y controlar a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la simbología detrás del águila bicéfala. Después hay otra frase muy fuerte que es ordo ab caos, que es esta cuestión del caos el orden. Entonces, ellos van evaluando la sociedad. Cuando ellos necesitan, y esto funciona muy bien y también lo expresan en alguna simbología, como por ejemplo, en algunas logias masónicas, vos te vas a encontrar la simbología de la colmena, de un panal de abeja, literalmente. Y muchas veces para quitar a la reina, y ese concepto tómenlo para sacar un político, para implementar una nueva agenda, para sacar una idea y poner otra, se necesita generar caos para después ellos proveer el orden. Entonces hay que agitar a la sociedad, hay que agitar al avispero. No se hubiese podido crear la ONU, no se hubiese podido crear el Estado de Israel, no se hubiese podido crear la OTAN si no hubiese habido 2 guerras mundiales en un espacio de 40 años. Entonces eso es sacudir realmente el avispero de la colmena y hacer otra vez la bajada de ese caos, el nuevo orden. Sí, es el famoso problema reacción-solución que hacen. Sí, pero ahora el problema reacción-solución es más un Tavistock, podría decirse, sí. Y todo es como que tiene esa connotación de frases que es mucho más simbólico, porque quiero decir, problema reacción-solución lo entendemos en el funcionamiento, pero hay como una especie de espíritu de esa frase, que es esto. Ellos no le dicen, es como que decir, ellos en sus altas jerarquías no hablan, che, vamos a generar problema, reacción, solución. No, ellos dicen, aplicamos order of caos. Es como que tienen su lenguaje simplemente, pero sí, es lo mismo. Sí. Un ejemplo reciente, con lo que fue el previo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿cómo controla las 2 cabezas de ese águila? Bueno, pues te crean, una cabeza es el capitalismo y la otra es el comunismo. Tesis, antítesis. Exacto, pero tú cuando empiezas realmente a revisionar la historia dices, pero a ver, si estos capitalistas, con estas familias, estos linajes que ya todo el mundo conoce, son los mismos que financiaron la otra cabeza del comunismo. Y además tienen a todos los que son los askenazis, de toda esta rama, esta vertiente hebrea que tanto les gusta pues, poner por delante de todo, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí tienes un ejemplo clarísimo de cómo han generado ya no solo este tipo de separación cultural entre capitalistas y comunistas, sino que encima crearon una guerra financiando esos 2 bandos. Ahí pues ves que al final obedece esa guerra bicéfala a los intereses de otro, que no sale ahí. Exactamente. Acá tenemos el equivalente del ordo of caos, lo que es la dialéctica jesuita, también conocida como la dialéctica hegeliana, que es esta cuestión de tesis, antítesis, síntesis, que eso sería lo que se utiliza como método de reacción, problema, reacción, solución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que siempre en esa síntesis, en niveles generales, uno termina con menos libertades, con menos potencial de poder, con menos conocimiento y más gobernado, más esclavizado, más controlado, cuando viene de ellos. Nosotros también podemos hacer nuestro propio caos y generar después nuestro propio orden, porque muchas veces mucha gente puede haber experimentado, muchos seres habrán experimentado este despertar como un caos personal, como una especie de decir, no, esto no puede estar pasando, esto no puede ser así, el mundo no puede estar en estas líneas, y hay mucha gente que se ha enojado, que ha golpeado la pared y la mesa 1000 veces, simbólicamente hablando, y eso es un caos interno. Ahora, después queda en vos generar tu orden, y entonces ahí tiene que venir el procesamiento de información. Nosotros, dentro de ese nuevo orden, podemos hablar de haber conocido la medicina germánica, podemos la tierra plana, entender la cosmología, empezar a estudiar astrología, contactarte con gente que te traiga nuevo conocimiento, tratar de filtrar un poco la fantasía de la realidad, podría llegar así a decirse, ¿no? Entonces ahí viene la frase esa de la poesía de una canción argentina que dice, puede ser mucho más fiel mi infierno que tu cielo. Entonces, ¿no? Habrá que también lidiar con eso. Y traído a la actualidad, por ejemplo, este ejemplo que está explicando de orden caos, pues lo podemos ver aplicado con lo que están generando en Ucrania, en donde están ahí imponiendo un temor a la población, presuntamente están generando otra vez 2 bloques, pero tú te pones a analizar los bloques y dices, a ver, Estados Unidos y Europa endeudados hasta arriba de trillones de dólares con esta élite financiera. Y luego te vas
a China, a Rusia y 3/4 de lo mismo. BlackRock pertenece el banco chino, Rusia también está vendida a este tipo de entidades financieras y dices, entonces, ¿quiénes son los que se benefician de esta guerra? Y hoy, mira, ahora mismo estamos viendo que a Polonia también han tirado 2 misiles, presuntamente. ¿Para qué? Para hacer ver que este problema sigue, se está perpetuando, hay que hacer más implicancia y hay que, obviamente, dar apoyo al que representa que está en tu bando. Entonces, claro, los beneficios siempre son para los mismos y a nosotros nos tienen enredados entre guerrillas que para nada tienen objetivos distintos a los que los controlan. Totalmente. Así como nosotros hoy podemos hablar un poco y analizar a Noval Harari, Leo Strauss es uno de los más contemporáneos del siglo XX, filósofos utilizado y escritor, obviamente, utilizado por la élite, donde hizo hincapié en muchas reinterpretaciones, desde un Nietzsche hasta una República de Platón, llamado en el neo-platonismo, básicamente. Pero quiero decir, volvemos a lo mismo, no hay nada nuevo, son simplemente ajustes, perfeccionamientos, actualizaciones del método que siempre se ha utilizado. En la República de Platón, en esa concepción de los superiores sobre los inferiores, ya se hablaba de controlar la población, se hablaba de elegir quién tenía que ir a tal lugar, a tal otro en términos sociales, tanto como el control y la vigilancia, y las frases de la libertad es la vigilancia, básicamente, ¿no? El precio de la libertad es de la vigilancia eterna, decía el propio Huxley en una entrevista en televisión que tengo subida yo ahí en el canal de NUR para Todos de nptmedia.tv. Incluso mismo en Europa muchas veces hablamos de la OTAN. No sé si ustedes conocen al SHAPE. ¿Conocen a SHAPE? Perdona, ¿No? una pregunta. Tú dices Sí. que no ha cambiado nada, ¿no? Que todo esto viene de antes, pero ahora todo es mucho más rápido. Todo es Está bien, pero eso más grande. Y otra cosa, también has dicho que ellos se han cuidado mucho para que la gente no se diera cuenta que los estaban controlando, para que no hubiera revoluciones, pero es que ahora más control que el que estamos teniendo y que el que se está aguantando y llevando de una manera tranquila y que nadie dice nada. ¿En qué momento ha cambiado o en qué momento se han dado cuenta ellos que estamos listos para apretar de tuerca? ¿O cómo ha sido eso? Bueno, primero con lo que decías al principio, justamente no cambió nada. Que haya acelerado es simplemente una cuestión de táctica, de método, pero las bases siguen siendo la misma. Control, siguen siendo siempre eso. La palabra es control, por más que suene simple, control involucra una esquematización muy profunda. Y lo segundo que vos decís, gente como nosotros, seres como nosotros, cuestionadores del sistema, siempre hubo y siempre va a haber, porque obviamente incluso hasta una revolución, hasta una independencia de un país, independientemente si después fue o no fue intervenida por agentes de la masonería dirigidos desde Inglaterra y el Vaticano, era gente que decía, yo no quiero que me gobierne más España, no quiero que el virrey me chupa los huevos. Y en el caso de Estados Unidos decía, yo no quiero que me gobierne más los británicos y el imperialismo inglés, yo quiero tener y no quiero tributar y quiero tener mis propios recursos naturales. Esa gente era la conspiranoica de ese entonces. Las historias de que salían a caballo diciendo nos invaden, vienen los ingleses, esa gente éramos nosotros. Siempre se ha sabido eso. ¿Cambiaron los métodos? Sí, cambiaron los métodos, pero dentro de esos métodos ellos lo que buscan es la famosa frase que si no lo hiciste, léelo. Armas silenciosas para una guerra tranquila. Nosotros siempre estamos en guerra, siempre estamos siendo atacados en todos los paradigmas, en la salud, en la educación, en la economía, en la alimentación, en la religión. Nosotros lo que no nos damos cuenta es que la guerra ahora es en la mente más que en el cuerpo, por así decirlo, aunque con esto último que pasó ya estamos viendo hasta qué nivel llegan. Por eso, fíjate lo que está en pantalla, mucha gente conoce la OTAN, pero poca gente conoce el aliado más importante de la OTAN que existe después de la Segunda Guerra Mundial, que está acá en Europa, que es justamente lo que se llama SHAPE. SHAPE en inglés significa molde o forma, o sea, lo que da forma, y es el Supreme Headquarters Allied Power of Europe, donde su logo no solamente son dos espadas templarias con los laureles característicos y los rayos del sol, sino que a su vez es
Vigilia pretium libertatis, que es el precio de la libertad es la vigilancia. Y esto es algo que ya está escrito desde 1950. Claro, ahí, Claudia, has dado 2 ítems. Te lo voy a relacionar con la foto que es muy bien traída, Iru. Porque has dicho que hay la velocidad, ¿no? Como diferencia al control anterior y sobre todo la aceptación de ese control, te diría. La velocidad obviamente la obtienen pues con la tecnología. Hoy en día se ha desarrollado una tecnología que hoy cambia el mundo en 20 años madre mía, ya no sabes hacer prácticamente nada y te quedas obsoleto. Entonces también eso, el impacto sobre las generaciones va todo mucho más rápido. Ahora ya no, los cambios no son a una generación, sino que claro, en una generación puedes tener 3 cambios de culturales. Y el gran problema que veo yo, sobre todo, es la aceptación. La gente está como viendo bien este control a través de la tecnología, lo divertido, nos lo están metiendo dentro para que nosotros alegremente lo regalemos ese control. Justo con el fin que acaba de poner Iru, de control y la vigilancia, ¿no? Es el precio que tenemos que pagar. Y eso también, ¿cómo lo hacen? Con el terrorismo. Porque a base de generar impactos sociológicos, con 11S y compañía, nosotros decimos, sí, mírame la maleta. Sí, puedes entrar en mi casa. Porque puedo tener un vecino, como ya no nos hablamos entre nosotros, ese ahora ya no lo va a identificar nadie y vamos a darle todo el control al gobierno. Cosa que, por ejemplo, el otro día estábamos leyendo el libro este que crearon en Nueva Zelanda, que lo repartían a toda la ciudadanía, que decía que todos los ciudadanos tienen la misión de observar a sus, como policía de balcón, a la gente que tienen alrededor, y si es conspiranoico, porque es el tercer método de terrorismo que se está actualizando, según ellos, tiene que denunciarlo. Entonces, tú imagínate la locura social a la que estamos ya llevados ahí porque aceptamos de buen grado que perder realmente esa libertad. Mirá, diste una clave. Yo acá en pantalla te recomiendo a Claudia y a todos los que nos están escuchando. Yo en mi web tengo subido el documental llamado El Gran Hacker en inglés, The Great Hacker, o en castellano Nada es privado. Es un documental hecho por una sección periodística de The Guardian que muestra cómo por primera vez en la historia moderna Cambridge Analytica, dirigida por un jesuita llamado Steve Bannon, mano derecha de Donald Trump en el momento de su presidencia, que a su vez participó en el proyecto de la biosfera, que a su vez trabajó con Goldman Sachs y que a la fecha de hoy le sigue rindiendo culto a la orden jesuita y a todo lo que es el sionismo, así que imagínense si va a ser un salvador. Y financiando todos los partidos de derecha de Europa. Y financiando y asistiendo desde una Meloni hasta un Vox, porque aparte esta figura en el propio currículum que puedes encontrar en Wikipedia, o sea, ni siquiera estamos hablando de algo secreto. De esta manera que vos tenés acá, vas a poder evaluar esta velocidad del cambio. ¿Por qué motivo? Porque hay un gran documental presentado en su momento por el sitio Infowars de lo que era la ingeniería social. Y hoy nosotros tenemos esto. Entonces, vos antes para cambiar, como decía el ex agente KGB, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno, hubo un agente de la KGB que dio varias charlas en universidades norteamericanas, que no me sale ahora el nombre, pero es un grosso, que decía, se tarda 20 años en modificar la conciencia de una generación. Esa es la famosa frase de Vladimir Lenin, que decía, dame una generación de jóvenes y transformaré el mundo, que es la famosa frase de los jesuitas, que es, dame un niño a los 8, te devolveré un hombre a los 12, que también lo decía incluso Platón, que a su vez eso tiene que ver porque por la plasticidad mental. Hay un periodo en donde un niño entre los 11 y los 14 años tiene una plasticidad mental brutal, y ese es en el momento que hay que controlar eso. Entonces vos antes tenías todo un sistema muy lento para transformar la sociedad, porque era a través de un pizarrón escrito con una tiza, que lo daba un profesor. La mayoría de la gente apenas tenía acceso a una sola televisión en su casa. Compraba un periódico que tenía que leer. Entonces todo eso, claro, cuando vos eso lo llevás a la arena de la sociedad, al estadio de la vida real, todo eso tarda un montón de tiempo porque la gente va recibiendo información muy lentamente. Es el tipo que tiene que ir a trabajar,
en el trabajo no tenía el teléfono, tampoco podía leer el diario y no tenía una televisión ahí las 24 horas prendida porque trabajaba en un banco y estaba al mismo tiempo que te atendía, miraba la novela. Ahora, como los métodos cambiaron, esos 20 años que antes se necesitaban para poder llevar a cabo Bezmenov, es el nombre del agente de la KGB, el ruso Bezmenov. Ahora eso se puede triplicar en velocidad, porque vos estás constantemente saturada de información. Y por eso se hace cambio más rápido, porque simplemente implementaron una tecnocracia que antes no era posible. Entonces, finalizo con Cambridge Analytica y si se van a esta nota que se llama El precio de la libertad, donde está ahí el logo de la OTAN con Vigilias Veritas, en esta nota incluso fíjense qué curioso, porque acá mismo este saludo, muy interesante, porque acá entre comandantes, más allá de la sonrisa, me parece cómplice, el saludo de este general de alto cargo le está apretando el primer meñique, que justamente es un saludo masónico. Y no es casualidad que esto puede ser el nuevo orden de los que controlaban siempre las revoluciones y las guerras, que han sido siempre ellos. Yo para cerrar la idea, Iru, simplemente esto que hemos estado hablando del documental de Cambridge Analytica, vosotros pensáis que tienen, y así salió reflejado, más de 5.000 data points de todas las personas que están en esa base de datos. Tú si me preguntas a mí, Lara, dime cosas de mí, yo es imposible que te diga más de 5.000 cosas. O sea, ellas las tienen. Entonces, con esto pueden jugar en tus gustos, en derivarte, porque es lo que hicieron, básicamente. Encontraron que había un grupo que estaba dudando de si ir a votar, si de quién votar, y entonces crearon también todo un entramado para volver a agarrar a esa población que estaba dándose cuenta de otras muchas cosas que ocurrían, como este control financiero. Entonces, venga, tenemos que montar algo que fue. Bueno, esto terminó en la Corte y en el Parlamento Europeo porque gracias a este método primero se logró hacer de que la población inglesa no aceptara lo del Brexit. Entonces se cumplió la orden de que Inglaterra no ingresara a Europa con este método de manipulación social. Y luego este método se implementa en la campaña de Donald, para que Donald le gane a Hillary, sabiendo que los dos son prácticamente lo mismo, pero bueno, habría una necesidad. Obviamente todo esto dirigido por Steve Bannon, que prácticamente muy poco aparece, porque este es el director real, el director que pusieron de sacrificio. Incluso fue el momento, uno de los primeros momentos en donde Mark Zuckerberg tiene que ir a declarar al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque él permitió que se utilizara Facebook y con la excusa de me estaban pagando publicidad, manipular el voto a unos 200 millones de habitantes, de los 400 casi que tiene Estados Unidos. Entonces, esto es una nueva tecnología, esto es la tecnocracia, esto es el confesionario 2021. Y que no tendrán, estamos hablando de una empresa, bueno, imagínate a nivel militar, pero sobre todo el siguiente paso que estamos viendo, que ya lo están anunciando el Foro Económico Mundial, es déjate de móviles, te vamos a implementar algo ya dentro de ti. Entonces, a partir de ahí, imaginaos vosotros si es conexión con Wi-Fi, de qué manera lo van a hacer, pero claro, el control ya es absoluto, ya no es solo sobre tu mente e inducirte, sino ya son con estímulos probablemente que puedan dirigir tu personalidad. Exactamente. Acá vamos a entrar en un fractal. ¿En un fractal en qué sentido? Si nosotros pudiéramos hacer en esta gráfica un zoom a esto, tal vez podría darnos esto. Y entonces acá empiezan a aparecer cosas muy interesantes, porque esto es del viejo orden, que siempre estuvo, en realidad vamos a ponerle ese nombre para que se entienda el nombre nuevo, pero siempre ha sido lo mismo, en donde acá empezamos a ver estas denominaciones. El M1, que es el sistema monetario, que no elige nadie. O sea, a lo que voy con esto es que incluso dentro de sus propios sistemas, el sistema monetario es lo que supera incluso a la cuestión religiosa. Porque ellos mismos no tienen una cuestión religiosa, obviamente. Entonces, ¿el tema cuál es? Fíjate que en la película de Ellos Viven, no sé si ustedes la vieron, hay una gran simbología. Bien. La simbología que aparece en la película de Ellos Viven, cuando él se pone las gafas, uno puede ver
¿no? Veían en una especie de afiche publicitario en la vía pública una mujer acostada muy bonita con una sombrilla y una playa, y cuando se ponía las gafas era cásate y reprodúcete, ¿no? Por ejemplo. En otra veían las noticias y era mantente dormido. En otro veían en una revista, le entregamos el premio al mejor sheriff alguacil del condado, y era ¿no? Sometimiento a la autoridad. Pero había un solo ítem que cuando se ponía las gafas veía y decía, este es tu Dios. ¿Te acordás cuál era? El billete de $1. No solamente por one, por uno, por ONU, etcétera, etcétera, por el uno, por todo lo que significa el uno en sí, desde la parte de control de ellos, obviamente, sino porque aparece también la pirámide ahí, donde está Júpiter y Saturno y los 3 escalones de materialidad, sino que también justamente porque ese es el último de los sistemas, porque incluso a cualquier persona, vos pensás que creo que aparece en una de las órdenes, en uno de los métodos de la orden, de la monita secreta, el primer soborno es monetario. El segundo soborno es blackmail, chantaje. O sea, te hago participar de rituales, de orgías, te filmo y te digo, bueno, yo te hago un favor, loco, toma la plata, haz lo que te pido. ¿No querés la plata? ¿Por qué? Porque el propio sistema generó que ese tipo que estaba en el poder y generara tanta plata que te pueda responder, no necesito más plata. Así que no me puedes comprar, porque yo ya tengo la plata. Ah, ¿no? ¿No te puedo comprar? Mirá este video que tenemos de vos. Y ponele que ese tipo inclusive te diga, y ya no me importa nada, porque yo perdí a mi familia por esto, aquello, lo otro. Bueno, entonces el tercero es la muerte. Esos básicamente son los 3 métodos que ellos utilizan. Entonces acá vemos el sistema monetario no electo, número 1. Enseguida, debajo de eso, viene lo que se denomina las líneas papales ptolomeicas, donde aparecen justamente esos nombres que no vamos a aprender en la escuela, ni en ningún sistema, ni nadie los va ni siquiera a nombrar prácticamente, que son estas familias de carácter Orsini, Aldobrandini, los Breakspierre, los Somaglia, los Farnese, los Colonna, los que vimos en algún principio, obviamente dentro de lo que es el concilio jesuita arcano. ¿Bien? Recuerden que todo lo que tiene que ver con ARC es porque está haciendo alusión al domo del sistema cerrado de tierra plana. Porque ellos saben en el mundo en el que viven, saben lo que son las entidades, saben que este sistema no es una cuestión de una piedrita aleatoria en la que sabe mucho. Entonces, Zodiac, que es los animales del arco zodiacal, es un arco porque se ve proyectado en un arco. ¿Sí? Y simplemente añadir que las arcas del Estado es donde está el dinero, porque el pacto también fue, a vosotros os damos el control del dinero. Eso fue lo que había en su pacto, ¿no? Exactamente. Lo que es, por ejemplo, arcángel, ¿qué significa? El ángel del arco. ¿Quiénes son los ángeles del arco? Las luces de las estrellas, que a su vez, ¿qué son las estrellas? Simplemente energía, luminiscencia, sonido y frecuencia, no tiene nada que ver con un tipo que baja con ala ni nada por el estilo, pero todo está proyectado en el arco. Por eso también vemos la simbología, por ejemplo, de la masonería con las dos pilares y el arco. O entras a una iglesia y el arco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego de lo que es el concilio gris de los jesuitas, viene lo que es la orden del Papa Negro, que es la orden jesuita visible. Visible para los que conocen de eso, porque en realidad la mayoría de la gente le decís, ¿vos sabés que existe la simbología del Papa Negro? Los tipos dicen, ¿qué? O sea, ¿quién es el Papa Negro? Bueno, hoy en la actualidad es el venezolano Arturo Sosa. Anterior a él estaba el otro que se me fue el nombre ahora. Luego viene la Corporación Vaticana. Porque aparte la palabra corporación en términos marítimos es otra cosa ya. Estamos hablando de otra cosa. Luego podemos hablar de que ya empiezan a venir fíjate que una noticia reciente fue, el Vaticano le pide a la Orden Soberana de Malta que devuelva la plata, que refunde, o sea, que vuelva a retransitar el dinero que tenía repartido a las arcas nuevamente de la caja
bancaria vaticana. No sé si leyeron esa noticia, creo que salió hasta en El País, nosotros hemos leído. Y mucha gente decía, mirá, esto, evidentemente la élite está cayendo porque la bola, no está cayendo nada. Evidentemente necesitarán dinero como están haciendo hoy en día con la quiebra del exchange de FTX, que ahora se sabe que estaba todo relacionado con Biden, Ucrania, etc. Entonces, ellos controlan los que están por abajo. Y controlen cuando controlan. O sea, el Vaticano le dice a la Orden Soberana de Malta, devolveme esto, andá a hacer aquello, vení a hacer lo otro, y los tipos lo tienen que hacer. O sea, no les queda otra, no hay mucha discusión en el tema. Después viene, eso es una rama. La otra rama es el Concilio Supremo de los 32 basado sobre el rito escocés masónico. Y ahí se empieza a desprender y entonces empezamos a ver dentro de esa orden soberana de Malta lo que es el Priorato de Sion, la orden de Juan de Jerusalén, lo que tiene que ver con las legiones cristianas, lo que es el Opus Dei, lo que es del otro lado, de lo que controla la masonería, empezamos a ver lo de Skull and Bones, empezamos a ver la Bohemian Group, empezamos a ver el Council of Foreign Relations, el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, la Sociedad de los Monts, el Club de Roma, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, o sea, ¿esto a vos te parece nuevo? En términos nuevos, yo leo Vaticano, leo jesuita, leo masonería, leo Cruz de Malta, me fijo en la historia incluso oficial y están todos creados hace 500 años. O sea, de nuevo esto no tiene nada. El Club Bilderberg es nuevo y bueno, sí, creado por el holandés ahí, el príncipe holandés, que no me acuerdo el nombre, ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero es una creación nueva, por eso aparece por debajo de las que lo controlan, pero es una necesidad temporal. Pero el método es el mismo. Mira, un ejemplo de que el método es el mismo, con el dinero arriba, que son los bancos, es la creación de Estados Unidos. Estados Unidos aquí está. Exacto. Pero ¿por qué? Estados Unidos y Britania, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. Pero Estados Unidos, cuando se crea como país, lo primero que la creación de las 13 colonias británicas intentan es controlar el que hace el dinero en Estados Unidos. Ahí se crea el primer banco que le dan una concesión. Después se le acaba la concesión y tienes todas las guerras y mueren los presidentes que no querían darle a esta entidad privada la potestad como si fueran las regalías que entregaba el Papa antes, porque al final solo puede hacer el dinero alguien. Entonces, claro, en esos privilegios, pues ellos quieren estar por encima de todo y tienen esa potestad. Entonces, Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo se crea el primer banco, concesión de 20 años, y quien se opone muere, guerras, luego tienes la concesión del segundo banco, hasta que en 1913 se impone la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que dice, a ver, gobierno de Estados Unidos, ¿qué quieres? ¿1.000 millones? Pues me vas a tener que, ya te los imprimo y me tienes que dar 1.500 de intereses. Entonces, este ejemplo te da a entender cómo controlan a todos los países y la importancia que tiene, más allá de la religión, hasta el propio dinero. Totalmente, mirá, si queremos ver pequeños fractales en la vida moderna de cada uno de esos ítems, yo recomiendo, obviamente, Jorge Guerra, lo citamos siempre porque es alguien que nos ha dado mucho entendimiento, pero me parece que en términos informativos, sin tanta cuestión histórica, pero más pragmático, es el canal de Rubén de El Nuevo Desorden Mundial. ¿Sí? En el canal del Nuevo Desorden Mundial, que también tiene su web, tiene su iVoox, nosotros hemos tenido alguna que otra charla con Rubén, es un fenómeno total, sinceramente. Los informes que hacen son muy buenos. Déjame que lo pongo acá para que quede en constancia, simplemente. Acá ustedes van a poder entender de manera discriminada quiénes son, por ejemplo, los Aldobrandini. ¿Por qué tienen en uno de sus palacios el culto a la muerte? ¿O quiénes son los que manejan el Banco Mundial y, como dice acá, y la Vaticana de los Torlonia Borghese? ¿O por qué la realeza inglesa actualmente se llama los Windsor, pero en realidad eran los Saxe-Gotha? Y entonces acá van a poder ver en acción cómo se fue ayornando, incluso en la vida real, y cómo se fue creando mafias
y cómo se controla el mundo musulmán, y cómo se controla la religión católica, cristiana y judía, y por qué cuando vos vas a comprar a un aeropuerto, justamente lo que significa un aeropuerto, donde hay tax free, porque es considerado otro tipo de territorio, vos comprás en los duty free le ponen encima, pero que son de la familia de los duty, de los Máximo, de esto, o sea, vas viendo cómo simplemente lo mismo que hacían seguramente 500, 600 años atrás en Venecia, controlando el comercio de Venecia, lo que harían acá en Cataluña, por ejemplo, y en el sur de Francia, y simplemente se ayornó, pero no cambió. Se pudo haber acelerado, hicieron nuevos negocios, crearon nuevas empresas, pero siguen teniendo esclavos trabajando en sus máquinas. Simplemente. ¿Esclavos en qué sentido? No lo digo en el sentido de que uno viva como un esclavo comiendo barro. Hay países que todavía lo mantienen, sobre todo lo que tiene que ver con todas las colonias africanas y otros países de Medio Oriente y demás. Lo digo en términos, bueno, ni hablar de Asia, con el trabajo infantil, etcétera. Lo digo esclavo en el sentido de que te tienen atado de los huevos. Porque si vos no cobrás el mes que viene, no sobrevivís, básicamente, porque no sabés ni cómo manejarte en un mundo sin dinero. A mí me hace gracia cuando salen en las revistas, ¿no? Los más adinerados del mundo. Ni de lejos seguro que eso es verdad. O sea, a mí, ponme realmente los que están... ¿Quién controla el BPI? Los que viven en unos castillos que encima, bueno, que ya no es que sea un lujo. Es toda una farsa, sí. Claro, pero nos ponen delante, como siempre, un teatro. Igual que te ponen los políticos para que tú votes y te piensas que ellos son los culpables, te ponen la lista de los más ricos del mundo. Anda, bueno, pero igual... mundo seguro que todo lo de todas las revistas son mentira, o sea, todo lo que yo estuve dentro metida y es igual que la publicidad, pero sin decir que es publicidad, o sea, es una mentira construida, o sea, no te puedes creer nada, ni una página. Yo iba a preguntaros una cosa, porque los que nos tachan de conspiranoicos, uno de los argumentos que tienen es, siempre ha existido, esto es lo de siempre ha existido, ¿no? Y es verdad, ¿no? Lo estáis llevando un poco a que esto es verdad que siempre ha existido. Y lo uno con la pregunta de Claudia, pero ahora se ha acelerado, ahora es más notorio. ¿Qué les ha llevado a esto? Y si realmente esto es un nivel premium, ¿sabes? O es quedarnos la con verdad la que cosa esto es lo de siempre, pero digital, ¿no? Es un argumento infantil. O sea, si alguien viene y me dice, es lo de siempre, bueno, y vos no lo querés cambiar. O sea, vos te diste cuenta que es lo de siempre y vos estás cómodo. Sí. O sea, no hay mucha respuesta a eso. O sea, es como... Y la tecnología, te diría que a medida que ellos pues, van desarrollando también métodos de producción... Tecnocracia es la explicación de la aceleración. Ya lo dijimos anteriormente, los métodos, lo que decía Bermenov, etcétera, etcétera. Eso es el método, simplemente. Ese es el cómo se aceleró. Pero el por qué siempre es lo mismo y vos no querés hacer nada para cambiarlo y querés ser cómplice de una sociedad enferma, bueno, sabés que me doy media vuelta y me voy a mi casa. O sea, que alguien a día de hoy te diga, no, es que sois unos conspiranoicos, cuando le estás presentando, bueno, léete la propia Wikipedia el Banco de Pagos Internacionales, que está allí en Suiza y es territorio privado y no tiene por qué dar las auditorías de nadie. No da directamente. Igual que la Reserva Federal. Entonces, yo soy el conspiranoico. ¿No será que ellos están conspirando contra el resto para tener un control? O sea, es algo fehaciente. Quien se quiere cerrar los ojos está en su libertad. Nosotros también tenemos que hacer uso del filtro. Y bueno, tal vez en la próxima encarnación seas uno nuestro. Ya no puede. Claro, o sea... Y terminar el tema, terminarlo ahí. Y sí, porque estoy perdiendo tiempo a hacer un informe. Sí. ¿Entendés? O sea, ya la información está ahí. O sea, ellos aceleraron, pero nosotros también. Claro. Y entonces, como nosotros podemos hacer uso de la tecnología de ellos, mirá, flaco, los informes están ahí. Sí, tendrás que filtrar, tendrás que separar la paja del trigo, algunos irán de fantasioso. Bueno, ahí queda tu lógica, tu estudio, tus ganas de chequear la información. Pero si vos querés quedarte con que a vos te convenza que como siempre fue lo mismo, entonces voy a seguir siendo un esclavo dócil. Entonces no hago nada. Pero además pero es como... No, decía que es como cuando los políticos dicen, bueno, roban pero hacen. O sea, no hay que conformarse. Y es como que esa tranquilidad, no sé si es desidia, si es conformismo, es como que ya se naturalizó los miedos internos, la frustración interna que te puede dar el hecho de que vos te creíste que eras alguien que eras dueño absoluto de tu vida
porque ibas todos los días temprano a trabajar. Y sí, podés ser el dueño de tu vida, pero en otros conceptos, y también vas a tener que lidiar con dar parte de tu vida, porque se la das a tu linaje, se la das a tu pareja, se la das a tus hijos, se la das a tu profesión, pero deja de dárselas al sistema. Claro. Es que hoy en día también tenemos la herramienta de la información en cualquier ámbito. Hoy en salud te puedes coger y solo estudiar a Hammer, cosa que antes no podías, porque no tenían ni quien te tradujera los libros de alemán, ni te llegaban, o a Lanka, o sea, en cualquier aspecto, o a Schauberger, con el, no sé, con el éter, lo que decían, o lo que siguen diciendo un montón de científicos que trabajan de otra manera, ¿no? En cuanto al rigor. Y hoy tenemos oportunidades, bueno, infinitas. Por eso también entiendo, bueno, están las dos vertientes siempre, ¿no? Tanto para los que quieren controlar como para los que queremos decir, oye, vamos a intentar generar un mundo mejor a través del conocimiento que hasta ahora no lo hemos tenido tan desarrollado. Mira, déjame ponerte ahí justamente un mensaje, hablaba de lo de la educación. Ayer nosotros hicimos un directo hablando del ascenso de la educación científica, citando, que acá lo hemos hablado muchas veces, incluso yo lo he mostrado cuando hicimos el video del homeschooling y demás, lo que decía Brenda Russell, y cómo por analogía la educación moderna es como la educación jesuita que prepara a hombres para gobernar a los hombres, que también prepara para ser esclavos, etcétera, etcétera. Un amigo mío que tiene un canal de Instagram que recomiendo, se llama El Tesoro de los Inocentes, una frase utilizada poéticamente por una banda de música de rock argentina llamada Los Redonditos de Ricota, siempre está posteando programación predictiva, normalización, primado negativo, que se transforma en primado positivo cuando vos entendés lo que te están diciendo y das a comunicar lo contrario, lo transformás en primado positivo, lo haces útil, ¿para qué? Para hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora, mostrarle a la gente una realidad. Y ese es esto que yo les decía de los niños a los 14 años. ¿Por qué necesitan ellos controlar la educación? Porque tienen que castrarnos, literalmente. Hoy en día lo hacen también a nivel genital, obvio, pero castrarnos en el pensamiento. Vamos a escucharlo y así lo entendemos. Vale. Algunos años atrás, el grupo Infinity hizo una pregunta. En un mundo de recursos escasos y un clima cambiante, ¿cómo podemos asegurar un futuro pacífico? La respuesta, por supuesto, recae en los niños. Los niños entre los 12 y 14 años entran en algo que se conoce como la segunda infancia, un periodo de una excelente neuroplasticidad. Moldeen la mente de un niño a esta edad y los tendrán de por vida. Una generación de poderosos trabajadores, protectores y guardianes. Son nuestra garantía para un mundo más seguro y controlado. El mensaje es claro. Sí, está clarísimo. Mirá, a mí me gustaría, como resumen, poner este video de Rubén del nuevo desorden mundial que dura 8 minutos, son las 10:21. Vale, me parece muy bien. Me parece que con este video, que lo podemos escuchar todos, no le voy a poner pausa porque me parece que ya hemos hecho un buen analogía de todo lo que nosotros consideramos que es esta actualización, podríamos decirle. Pero este video resume un poco la profundidad del tema. Así que si les parece, podemos poner esto y después cuando volvemos, si quieren, cerramos. Vale, vamos a ponerlo. A ver, le damos aquí. Va con audio, con todo. Nosotros nos muteamos, así no hay eco, y prestenle atención porque es interesantísimo. Mundial. El nuevo orden mundial es una conspiración de linaje en la parte superior. Son líneas de sangre antiguas y malvadas que construyen y destruyen imperios para el control a través de un orden fuera del caos. Las casas reales y nobles son entidades corporativas y pretenden gobernar y poseer tierras, recursos y personas. Los terratenientes siempre han sido los dueños dominantes del oro y los metales preciosos.
Autorizan y financian a banqueros y empresarios para que trabajen para ellos a través de sus hogares corporativos. Autorizan y emiten la creación de leyes, agencias, militares, empresas y universidades. Crean y dirigen religiones y sociedades secretas. También financian y organizan sindicatos del crimen organizado como si fueran empresas comerciales. En el centro del sindicato del crimen mundial se encuentra la nobleza negra, que son las familias que crearon y financiaron la Santa Corporación del Vaticano con el objetivo de imponer la esclavitud mundial como una institución necesaria, con la única creencia de que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. La idea de que ciertas familias nacieron para gobernar como una élite arbitraria, mientras que la gran mayoría de la población determinada está condenada a la opresión, la servidumbre o la esclavitud, se convirtió en la posición teológica de esta élite. La nobleza negra son las antiguas líneas de sangre de los estados papales y son los dueños de la Santa Sede, la mafia italiana, la Orden de Malta y el Vaticano. Produjeron a los primeros papas de Roma y ocuparon cargos directivos en el Vaticano desde su creación. La nobleza negra son el grupo centralizado dentro de las familias reales y nobles de Europa y están casados con la mayoría de la realeza europea. Manejan secretamente a las monarquías europeas como ramas de su imperio romano corporativo. Los príncipes de la nobleza negra son considerados soberanos. En raras ocasiones son nombrados caballeros por el Vaticano o cualquier otra orden, porque ellos son los propietarios y, por lo tanto, no están subordinados como caballeros a las instituciones que poseen. Los principales linajes italianos aún activos incluyen a las familias Massimo, Colonna, Pallavicini, Torlonia, Aldobrandini, Ruspoli, Orsini, Gaetani de Aragona, Borbón Parma, Oldescacchi, Borghese, Andragni, Chigi, Medici, Borromeo, Doria Pampi y Sacchetti, así como las familias Savoy, Grimaldi y Borbón. Estas líneas de sangre son las encargadas de supervisar los diferentes aspectos dentro de la sociedad. Fuera de esta estructura de poder está el Comité de los 300, con un círculo interno formado por los principales monarcas y príncipes de Europa y del antiguo Sacro Imperio Romano. En la actualidad, las familias Torlonia y Colonna aún mantienen las posiciones hereditarias de príncipes asistentes al trono papal y son quienes supervisan al Papa. A su vez, el Papa Francisco supervisa a todos los miembros de la Iglesia Católica y también supervisa las diversas sociedades secretas que están conectadas con la Iglesia. La Santa Sede es su ojo que todo lo ve y funciona como una red de inteligencia que luego trabaja con agencias de inteligencia como la CIA, la NSA y el MI6 para mejorar su sistema de inteligencia. Los obispos y sacerdotes operan como supervisores y los jesuitas funcionan como espías entrenados en el engaño y están infiltrados en todas partes. Las monarquías europeas funcionan como extensiones de Roma y administran sociedades secretas que se infiltran en agencias gubernamentales y dirigen corporaciones para los monarcas. Los linajes reales y nobles están trabajando todos juntos como un sindicato del crimen mundial y parte de un imperio corporativo romano modernizado. También tienen varias facciones en competencia que crean la ilusión de división. El Vaticano es una nación soberana y es el mayor imperio de este mundo. Benito Mussolini estableció el Vaticano como nación en 1929 a través del Tratado de Letrán. Mussolini fue puesto en el poder por la familia real italiana de la Casa de Saboya, por lo que luego fueron desterrados de Italia. Los Mussolini aún siguen activos en la política italiana y son nobles en Roma, y los Saboya se han establecido en Suiza, donde son una alta autoridad. Es por eso que el escudo de armas de Saboya y la bandera de Suiza son el mismo. La Guardia Suiza se originó como mercenarios de la corona francesa y el Vaticano. El Vaticano y los cantones suizos han estado en contrato durante siglos. Suiza y la nación del Vaticano son las dos únicas naciones del mundo que utilizan la bandera cuadrada. Suiza es básicamente un estado papal. En la actualidad, la Guardia Suiza aún protege el Vaticano con Christoph Graf como su comandante. Las familias de la realeza y la nobleza
Acumulan cantidades masivas de riqueza en cuentas bancarias privadas en Suiza. Utilizan el Banco de Pagos Internacionales, que está ubicado en Suiza, para robar la riqueza de las naciones mediante los bancos centrales a través de contratos discretos fraudulentos para luego lavar y ocultar sus riquezas en Suiza, donde la banca es privada. Las monarquías constitucionales están gobernadas por jefes de Estado designados por sangre y sirven a Roma a través de la soberana Orden Militar de Malta. La nobleza italiana y austriaca están casadas entre sí y trabajan en estrecha colaboración dirigiendo la soberana Orden Militar de Malta, que es una entidad soberana equivalente a la de una nación soberana. Los nobles alemanes y austriacos dirigen la mafia judía y la nobleza italiana dirige la Cosa Nostra, que gana cientos de miles de millones por año. La corona británica y los nobles escoceses actúan como una rama de este imperio corporativo, administrando una parte de la masonería. Los masones tratan de construir elementos en la sociedad destinados al control de las poblaciones. Para ello construyen programas de control mental que involucran la religión, política, filosofía y entretenimiento. La mayoría de las personas en la sociedad que tienen influencias de alto nivel en la política, los medios, la educación, el entretenimiento y la religión se entrenan en alguna forma de masonería. Los francmasones son constructores en la sociedad y construyen programas para el control. La palabra gobierno se refiere a controlar la mente y difundir mentiras como una forma de control para la sociedad. El conocimiento de la francmasonería es sobre el engaño y el control mental. Hay varias divisiones y grupos masónicos y todos ellos están entremezclados. La cábala también es una forma de masonería y hechicería y también es una versión bastante simplista en comparación con el conocimiento oculto que poseen las familias reales y nobles. Los grandes maestros tienen la mayor cantidad de conocimiento y otorgan enseñanzas a través de iniciaciones o títulos. Para los miembros no psicópatas, las iniciaciones son en su mayoría ceremoniales. Sin embargo, aquellos que prueban su criminalidad y psicopatía reciben sus verdaderas enseñanzas en el engaño, el control mental y la guerra encubierta. El propósito de la francmasonería es el control total de las sociedades. Me parece un muy buen resumen. Muy impresionante, Pero es sí. el orden mundial. Abrumador, me parece, ¿no? Bueno, esperanzador también, ¿eh? Activador, bueno, por lo menos te tiene que activar esto. Por lo menos te tiene que hacer replantearte un montón de cosas. Sí, el tema es que haya existido siempre no es justificación, no justifica que no hagamos nada, que no lo denunciemos y que no nos pongamos manos a la obra, ¿no? Y que también esto es un poco la batalla final, ¿no creéis? Con la aceleración y con el momento que estamos viviendo, o sois más pesimistas de esto sigue. No, yo no, esas profecías bíblicas son un verso. Imagínate, nosotros, vos ahí tenés comida en la heladera, imagínate si le decías esto mismo a alguien que estaba en la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra de 1000 años hace para atrás, ponele que no fue de hace 1000 años, pero no importa. Siempre va a haber, o sea, lo que pasa es que como el mundo vive en constante guerra, siempre encaja las profecías, siempre la profecía del fin de los tiempos siempre encaja. Lo que sí que es verdad que hoy ocurre que tanto por tecnología como por pensamiento hacia donde dicen que nos dirigen está el transhumanismo. Que capaz, y digo capaz porque a mí no me extrañaría que en un pasado también lo hubieran hecho, son capaces a hoy en día ya de manejarnos genéticamente o transformarnos tal y como lo conocemos a los seres, ¿no? Que nos llamamos humanos. Entonces, por ese aspecto, si quieres, por ahí sí que te lo salvo como que puede ser hacer un clic que nunca se había realizado en cuanto a ese control de esta gente que en el pasado no han tenido ningún tipo de pudor en hacer actos terroristas. Claro, bueno, pues, yo me refiero a que si realmente hay un salto de conciencia de la humanidad, no de que acabe, pero de que acabe como el Kali Yuga y todo esto y que pasemos a otra fase, quizás es el momento de que esto acabe, ¿no? Este viejo orden mundial, porque de nuevo tiene poco. Sí, obviamente creo que somos muchos más de los que uno pensaría que empiezan a cuestionar esto, por eso también el sistema acelera, obviamente.
Desde ese lado, totalmente de acuerdo. Claro, Cada día el mundo amanece con un nuevo terraplanista. Y la Lo información. digo bien, lo digo en buen sentido. Es que ser Qué gran terraplanista frase. implica muchas cosas, Implica cuestionarte todo, claro. Y es el máximo cuestionador. Claro. Es el máximo cuestionador. Está bien, simbólicamente hablando, seguramente hay terraplanistas que nosotros siempre decimos, muchachos, no cuestionaron nunca la Biblia, no cuestionan la religión, o sea, mirá que la Biblia no dice la tierra es plana solamente, hay toda una historia por detrás de eso. Pero quiero decir, aquel que realmente no es un genesista, porque cree en el Génesis, esto es opiniones mías, Irú Landucci lo dice porque después hay gente que... Pero quiero decir, el que yo considero dentro de mi ideal terraplanista es el, como dice Dani, que tiene hasta para cuestionarse todo. Así mismo, además. Porque también coges la vertiente más espiritual, filosófica. Pero como tú decías, Lara, al final tenemos la información. Y a lo mejor, igual que en otros campos no la teníamos, tampoco nunca la población tuvo realmente decir, mira, lo hacen de esta manera, estos son los que tienen los castillos en todo el mundo. No, entonces, a este nivel no. A este nivel, capaz que sí que es una oportunidad, obviamente, de accionar no solo la comprensión de los seres que habitamos aquí y nos tienen soslayados, y quién sabe si un disparador, un trampolín para modificar de una vez por todas todo esto. Y una pregunta, chicos, ¿ustedes ven la posibilidad, o es muy utópico, no sé, de que este 2% que controla el mundo, entre ellos empiecen como a pisar de alguna manera o a querer salvarse entre ellos, o tienen bien la estructura? No. Además que yo creo que ellos tienen, se decía en el documental, conocimientos que nosotros no tenemos. Se nos escapa. Capaz que ahora estamos empezando a decir, ostras, eso del éter, eso de los oníricos, eso de otros planos, pero ellos llevan ya mucho de adelanto. Yo no tengo ningún tipo de duda que esa gente lo controla. La frase del pacto secreto. Nosotros estaremos siempre por su esfera de influencia porque conocemos los secretos del absoluto. Adaptarlo a la simbología que quieras. Nosotros recién ahora estamos empezando, y así todo, por ejemplo, lo que decía de la parte de la cábala, más allá que tenés la cábala con K, con C y con Q. La cábala con C es la cábala cristiana, la cábala con K es la cábala judía y la cábala con Q es la cábala ocultista, la que incluso hablaba muchas veces Aleister Crowley. Pero quiero decir, si hoy se popularizó eso, en el buen sentido lo digo, porque hubo una religión que siempre lo practicó, nadie te va a dar, ni siquiera sucede en lo profesional, nadie te va a dar el conocimiento realmente que puede llegar a tener un Saxgota, un Aldobrandini, de ese tipo de cosas. Pero por suerte yo no creo que tampoco lo necesitemos. Entre comillas, hay como una cuestión que podríamos hacer otra vez otro programa, que tiene que ver con realmente tal vez dar a entender, desde mi perspectiva, que no creo que sea la única correcta, esta cuestión de la atracción. O sea, nosotros entendimos los conceptos básicos de las leyes del cosmos, de generar el orden propio a través de la visualización, la meditación, la proyección, la planificación. Bueno, son estas cosas que uno aplica en términos solamente materiales muchas veces, porque quiero tener un auto, quiero tener un proyecto, quiero tener mi casa, pero ¿por qué no querés tener la verdad? ¿Por qué no querés tener el conocimiento? ¿Por qué no querés entender lo que es la encarnación? ¿Por qué no la aplicás a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es como tratar de dar a entender, cuando te dicen, tenés 3 deseos, el primero tiene que ser, quiero desear tener los deseos infinitos, y ya no tenés más, tenés todo. Cuando te condicionan y te dicen, tenés 3, y te quedás con esa, te pedís 3, y se terminó. ¿Entendés lo que quiero decir? Hay que saber cómo reutilizar eso. Entonces digo, bueno, por primera vez en la historia, tal vez a nivel masivo, como decía Jordi, tenemos acceso, y eso es un hecho, a información que nunca hubiéramos tenido, que el profano jamás tuvo, sin participar y sin venderse. Claro. Es y tenemos acceso a compartirla de forma, utilizando las herramientas que ellos nos han dado para controlarnos. Totalmente. Con lo cual, exactamente. Estamos haciéndole un flip-de-flop, le estamos dando la vuelta. Estamos Así que nada, sí. Os dejamos, que habíamos quedado hasta 1:30, que habéis encajado esto aquí como habéis podido. Muchísimas gracias y nos vemos en otra. Gracias, Jordi, por sumarte y gracias, Irú, por hacer otra vez el hueco. Dale, un placer y como siempre, cuando quieras, acá estamos. Sí. Venga. Chao. Gracias, chicos. Gracias a las 3 y a todo el mundo que nos ha escuchado. Un abracito. Hasta la próxima.